Ok. Gloria a Dios. Empezamos de inicio, ¿verdad? Sí. Ok. Dios les bendiga, hermanas. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Samuel, profeta Samuel. Vamos a leer el 1 Samuel, capítulo número 24. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 24, versículo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor amado, en nombre de Jesucristo, Señor. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Vamos a hacer una oración, hermanas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos da, Señor amado, tan grande. Obra nuestras vidas con tu palabra, Señor amado, conforme a tu propósito, al mensaje que nos envía, Señor amado. Permite, Señor, que te podamos agradar conforme a lo que nos mandas, con tu amor y con tu paz. Señor amado, con tu palabra, obrando en nuestra vida. Señor amado, tú con tu palabra, Señor amado, bendícenos, Señor amado. Haz tu obra en nuestro ser, Señor. Que podamos entenderte, Señor amado, y recibir tu bendición, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor amado. No sea para tu gloria, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Voy a continuar con la lectura, hermanas, nomás para que no estén tanto rato paradas, así, porque está larga la lectura. Voy a leer del versículo número 6 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8 dice: también David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, le gritó esto, aquí tiene con exclamación: mi señor el rey, le gritó así David a Saúl. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, le grita otra vez, aquí está, no, le hace una pregunta, perdón. Le pregunta eso a David: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así mi mano no será contra ti. Le hace preguntas aquí David a Saúl, le pregunta: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? Y le hace otra pregunta: ¿a quién persigues?
Y luego le hace otra pregunta. ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Le pregunta todo eso. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Versículo siguiente, 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, hace Saúl una pregunta, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Entonces el Señor. Ay, hermano, aquí me voy a tener poquito, ahorita voy a seguir leyendo, nada más quiero decir esto. Aquí ve Saúl cómo estaba él bien corrompido por el pecado. Tanta maldad con David queriéndolo matar, pero aquí hasta llora cuando ve que es David el que le habla. O sea, es que lo que pasa, hermano, es que a veces la gente está perdida en el pecado. Yo me hacía ver eso cuando yo leía esta porción, antes pues de estar con ustedes, de que los seres humanos a veces uno está perdido en el pecado y uno no percibe las cosas y uno anda haciendo tanto desastre y de repente puedes ver la realidad y ves la magnitud de lo que haces de repente, ¿verdad? O sea, a veces no se da cuenta la gente y de repente entra en sí pues, lo que anda haciendo y la persona razona diferente. No digo que aquí él estaba arrepintiéndose de hacer eso a David, sino que cuando alzó la voz y lloró, tal vez porque le tenía un sentimiento, aunque lo odiaba, David lo quería matar, a lo mejor estaba como, soy raro, pero fue como que lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo, ¿verdad? Y obviamente cuando amas no odias, uno sabe eso, pero hay gente que tiene unas cosas bien encontradas, pues, porque al escuchar de él hasta lloró Saúl, supo que él era el hijo y le dijo, hijo mío, y alzó la voz y lloró, y lo quería matar, pero ahora que lo oye hasta llora. Y no porque David está haciendo algo, sino que llora porque sabe que es él. Es que acuérdense que Saúl también estaba por un demonio, estaba atormentado y Saúl a veces como que a lo mejor no andaba muy al 100, ¿verdad? Entonces dice el versículo siguiente, el 17, dice, y dijo a David, más justo eres tú, dice, que yo. Dice, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque, le hace Saúl una pregunta a David, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces el Señor, el tema de la palabra de Dios, hermanas, es la misericordia a los enemigos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Es la misericordia a los enemigos. Aleluya. Lo repito porque como mi hermano lo nota. Gloria a Dios. Bueno, menos yo cuando me dicen algo se me olvida. Estoy empezando y ya se me olvidó. Ya no me acuerdo a veces de lo que iba a poner, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanas, aquí en la palabra del Señor, hermanas, yéndonos a la palabra del Señor, aquí el Señor muestra cómo David tuvo misericordia de Saúl. En esta Biblia no lo dice así, pero en una Biblia de contexto que tengo, de Biblia de contexto, es la Biblia de concepto, perdón. Ahí dice que Saúl entró a la cueva, pero para hacer sus necesidades, dice así. ¿Quién sabe qué necesidades? Si se entró a hacer algo, ¿verdad? Que como uno se le anda a uno, ¿verdad? ¿Quién sabe qué necesidad era? Pero esa Biblia dice sus necesidades, quién sabe en qué forma. La cosa, hermanas, que en este lugar que andaban ahí, fíjese, están los enemigos. Uno quiere matar a otro, el otro uno se anda escapando y el otro anda correteando. Y sin querer se meten a la misma parte, hermanas. ¿Ah? Las casualidades que dice la gente, no es casualidad, pero, o sea, humanamente hablando, ¿no? Las casualidades, pues dice uno. Pero todo está en la mano de Dios, no hay casualidades, pues, ¿verdad? Nos sabemos como, pues, que la palabra nos enseña, todo pasa por Dios. Entonces, hermanas, se meten ahí a esa cueva y uno ve como que, pero ¿por qué no se ven?
¿Por qué Saúl entra? En la Biblia se muestra que en la cueva estaba David y estaba con sus hombres. Saúl entra y cómo David no se da cuenta, perdón, Saúl, de que está David adentro con sus hombres. Uno pues sí, pero cómo no, si una cueva, si no están adentro, pues uno los ve, pues se da uno cuenta, ¿verdad? Entonces estaba yo viendo, hermana, estudiando este capítulo, y en una Biblia de estudio ahí me decía que estas cuevas, que había muchas cuevas en este lugar, que había personas, hermanas, que hasta se iba a esas cuevas y allá hacía su casa y vivía en la cueva era una casa allá, para ellos, era casa. Y se iban a las cuevas y hacían unas cosas que ya no me acuerdo, la verdad, hacían otras cosas más que no me recuerdo ahorita, pero hay gente que hacía hasta casas, y dice que esas cuevas eran tan grandes a veces, o sea, no dice que a veces, dice que son bien grandes, en la explicación de la Biblia, en una Biblia de estudio que estaba viendo, y decía en esa Biblia que caben hasta miles de personas. Tal vez caben 1000, ¿verdad? Pero dicen miles. O sea, son cuevas, o sea, bien grandes, pues. Que sí se puede meter uno, si caben 1000 personas, se puede meter uno, se puede meter 20, 30, y pues no se ve uno, pues, entre uno. Pero decía que cabían miles de personas, quizás si realmente caben miles o caben 1000, pero así decía la Biblia de estudio. Explicaba para que uno se dé cuenta qué tipo de cueva era. Por eso es que hasta se mete Saúl, y sin saber Saúl, se mete donde está David. Y él se mete solo que lo pueden matar, ¿verdad? Y está David ahí con sus hombres y lo pueden matar como si nada, y ni se da cuenta. En esta parte de la palabra de Dios, se ve bien clarito que es la continuación del capítulo anterior, porque dice, el capítulo anterior termina que David se fue a la tierra de Engadi, y el versículo número 1 habla que ahí estaba David en la tierra de Engadi, donde se muestra que se fue en el capítulo anterior, en el último versículo. Pero cuando Saúl anda buscando a David, fíjese, Saúl, hermanas, va a buscarlo con 3000 hombres. Pero David, ahora que ya es más poderoso, más grande, llega a tener 600 hombres. O sea, Saúl, hermanas, traía un ejército 5 veces el tamaño de David. Si usted multiplica, ¿verdad? 600 por 5, pues son 3000. O sea, Saúl tenía, por cada soldado de David, Saúl tenía 5 soldados. Y aparte dice la palabra de Dios que David, lo leímos aquí, a lo mejor si se dio cuenta, no sé. O se le olvidó, porque se le olvidó también las cosas. Dice que él eligió 3000 hombres, Saúl, pero hombres escogidos. O sea, no agarró 3000 soldados, no nada más, sino que agarró de la pura selección, pues, ¿verdad? Porque en el ejército hay gente muy buena para la batalla, pero hay otros que son mejores y hay otros que no son tan buenos para la batalla, pero pues son parte del ejército y pues van a la batalla, aunque no sean buenos, pues, o muy buenos. Pero él agarró pura selección, agarró lo mejor. Y agarró 3000, que era 5 veces lo que tenía David. Pero cuando entra a la cueva, hermanas, él entra ahí, él está indefenso, ¿verdad? Porque ahí lo pueden matar. Ahí está David con sus hombres. Ahí se ve, hermanas, cómo estamos en las manos de Dios nosotros, pues. Uno dice a veces, no, estoy bien, tengo todo, ¿verdad? Tengo salud, tengo dinero, no hay peligro, no pasa nada, no tengo necesidad. Y de un momento, se nos descompone la casa, se nos descompone el carro, se nos acaba el dinero, nos corren del trabajo, nos ponemos enfermos, alguien nos amenaza, nos dice algo y se nos derrumba todo. En un momento se nos acaba todo. Somos bien frágiles, por eso tenemos que tener miedo, o sea, no miedo de estar asustados, sino lo que quise decir, es que no lo expliqué bien. Quise dar a entender que tenemos que tener temor del Señor, pues. Amén. O sea, ser temerosos del Señor, de una forma no literalmente de tener miedo, sino que con temor en el Señor, ser humildes y darle gracias a Dios por todo. Como ahorita en la comidota que nos trajo la hermana, ¿verdad? Gracias a Dios. Hasta dejamos comida ni nos la acabamos, ¿verdad? Hasta se guarda. Porque nos trajo, la hermana siempre trae mucha comida. Reportada la hermana y le pone hasta mucha carne y le pone todo. Yo me miro de eso, me doy cuenta, pues, ¿verdad? Dios nos da, entonces uno se lo come y hay gente que no valora, se lo come. ¿Ya? Nosotros no somos así, pero hay gente que es así, pues. Y uno debe valorar porque si Dios quiere, al rato, hermanas, andamos ahí en la calle, no hayamos ni cómo hacerle, hasta nos viene a la mente, róbale esto, ya, asáltalo, haz algo para que coma, porque no tenemos para comer. No podemos caer en la calle, no tener para comer y estar hasta con miedo que no nos animamos a hacerlo.
pero con pensamientos de que, ¿y si le robo esto a esta persona para comerme una comida? Porque ya andamos en la calle, pues ya no tenemos para comer, pues. Porque un ratito estamos aquí, otro ratito estamos acá, otro ratito estamos acá, y estamos en las manos del Señor. Y aquí el Señor nos muestra en su palabra eso, hermanas, que nosotros por eso tenemos que ser, hermanas, que no somos a veces, ¿verdad? O a lo mejor sí son algunas, a lo mejor sí, o sea, pero Dios nos ayude a ser humildes y a ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Como cuando estábamos, que ahorita que vamos a comer, o sea, que se le pidió al Señor, nos bendice, Señor, para tu gloria y que sea para la bendición de la hermana, ¿verdad? Así siempre tenemos que siempre tenemos que ser gente agradecida con el Señor y con la gente que Dios usa para bendecirnos. Y eso, hermanas, es bueno y agradable ante de Dios. Y todos, hermanas, todos estamos en las manos del Señor y nos deshacemos con cualquier cosa que nos toque. Nos derrumba, nos acaba. A este hombre, hermanas, tiene puros hombres, pura selección. Los 3,000 elegidos, o sea, puro bueno, pues, puro profesional, pues se lleva casi, ¿no? Y unos acuerdan bien profesionales, lo mejor. Y 5 veces el ejército más grande que el otro, ¿no? Pues se topan y a ver qué pasa, ¿no? Si no fuera por Dios, los destruye Saúl como si nada, los acaba. Pero como Dios, un ratito, como le volteó todo a David, Saúl se mete, solito ahí donde está David con los 600. ¿Usted cree que va a poder con los 600? ¿Y de qué le sirve tener 3,000 y pura selección si no están con él y él está solo allá adentro? ¿De qué le va a servir? De nada, ¿verdad? De nada le sirve a uno, hermanas. Si uno no tiene acceso a lo que uno tiene y lo dice, no, está allá, pues sí, allá está bien, pero no puede venir. Pues ¿qué va a hacer uno acá? Está uno con necesidad, como si no tuviera nada uno. O sea, Dios nos mueve, o sea, ¿cómo? Ay, gloria a Dios. Amén. Y Saúl, todo equivocado, que había dicho que Dios le había entregado a David en sus manos cuando estaba en Keila, ¿se acuerdan? Y no era así, hasta Dios sacó a David para que no le hiciera nada a Saúl. Pero aquí sí, se ve en la palabra de Dios, bueno, a lo menos se ve de que Saúl piensa él después, él dice, que Dios que lo entregó a él a las manos de David. Ahora piensa diferente. Primero él pensaba que Dios le entregó a David en sus manos y ahora él piensa que él fue entregado en las manos de David, por las manos de Dios. ¿Cómo se volteó? Sí. Primero piensa, yo tengo el poder sobre esto, ahora piensa, él tiene el poder sobre mí. Se voltea pues todo, pues. Él tuvo el poder sobre mí, pues. Entonces se voltea. Entonces por eso, hermanas, tenemos que ser humildes, agradecidos. Y si Dios nos da algo, gloria a Dios. Si todavía no nos da, gloria a Dios. Cuando nos dé, dale gracias a Dios. Cuando nos dé algo, que Dios nos ayude a valorarlo, no menospreciarlo. Con lo que tengamos es estar satisfechos y contentos, ¿verdad? Amén. Ser agradecidos con el Señor. Porque Dios nos da lo que tenemos y Dios, si quiere, nos lo retira también. Gloria a Dios. Aquí en la palabra de Dios, hermanas, se muestra mucho la misericordia. La misericordia para con los enemigos. Eso de la misericordia de los enemigos, hermanas, es algo que tenemos que tener los hijos de Dios y que es muy difícil tenerlo. Y aquí se muestra la misericordia, pero ahorita mejor voy para allá. Yo iba a decir algo, pero mejor ahorita voy para allá. Aquí se muestra que David, hermanas, no sé si se fijó, que cuando David ve a Saúl y lo ven solo ahí, los hombres de David le dicen a Saúl, mira, le dicen que tiene la oportunidad y que Dios se lo puso en sus manos, no le da a entender. Es el día del que Dios te habló y haz con él tu deseo, lo que tú quieras hacer, hazle lo que te dé la gana, ¿no? A Saúl. Pero la Biblia no muestra en alguna parte que Dios le haya dicho eso a David, que no saben por qué dijeron eso. Algunos dicen que tal vez por una cosa, algunos pueden pensar que por otra cosa, porque la Biblia no especifica que realmente Dios le haya hablado a David y haya dicho eso, pues. ¿Quién sabe cómo fue la cosa ahí? Nomás Dios sabe, pero la cosa que eso dicen los hombres de David. Pero cuando David escucha eso, como que David se anima, hermanas. Si usted se fija, todo el tiempo David está huyendo y él intenta matar a Saúl, intenta huir de Saúl, no matarlo. Pero ahí cuando le dicen eso, si usted se fija ahí,
él como que parece que cambia de parecer y quiere matar a Saúl. Se acerca con Saúl y dice que le corta el borde de su manto, se lo corta, pues, ¿verdad? Se lo corta y cuando se lo corta, como que él lo que quiere, como que lo corta así y como que él piensa, lo voy a matar, como que, o sea, no piensa, le va a cortar su manto y ya, sino que le hace eso y como que lo quiere matar. Y cuando le hace eso, que ya le dijeron sus hombres lo que dije, él va y le hace eso, y cuando le hace eso, dice que dijo, o sea, voy a usar mis palabras, él fue como que vino el remordimiento de, no lo voy a matar porque es el ungido de Jehová. Y dijo que Jehová me guarde de levantar mi mano, de atacarlo, pues, al ungido de Jehová. Lo que ahí pasó con David, hermanas, es que David lo quería matar y David entró en sí y tuvo misericordia. Iba a matar a su enemigo y tuvo misericordia de repente de su enemigo y no lo quiso matar. Y eso es algo muy grande, hermanas, que David tuvo porque perdonó a su enemigo. Es una misericordia muy grande y es muy especial. Pero también ahí, hermanas, nos muestra que David lo perdonó. No lo perdonó David, hermanas, nomás por perdonarlo. O sea, si Saúl hubiera sido otra persona, sí lo hubiera matado ahí. Lo perdonó David nada más porque era el ungido de Jehová, pues. Nada más. Porque dice que por eso no lo quiso matar, pues. Porque era el ungido de Jehová. Y le dice a Saúl, le dice que, y no te maté, y le explica todo, dice, yo corté tu manto, dice, y no te maté y todo, ¿verdad? Y le explica todo ya lo que leímos, pues. Y hablan entre ellos. Hasta Saúl le dice, pues, que no me mataste, ¿verdad? Porque sí lo pudo haber matado. Pero le dice David ahí también, dice lo mismo que él dijo cuando estaba solo, que lo iba a matar. Dice que no lo mató porque era el rey, el ungido de Jehová. Entonces, aquí se ve la misericordia de David, hermanas, pero David en realidad tuvo misericordia así de él. O sea, tuvo una misericordia con él, pues, real. Pero fue una misericordia, hermanas, como selectiva, pues, por así decirlo. Como selectiva, porque él tuvo misericordia, hermanas, de Saúl, no simplemente, sino por el caso de que él era el ungido de Jehová. Mire, la Biblia se muestra cuando David peleaba y él peleaba contra sus enemigos, David los mataba. Más adelante David va a perdonar a un enemigo que lo iba a matar y iba a matar a bien mucha gente, pero pasa todo eso porque una persona interviene y él dice a David que Jehová lo guardó de hacerlo eso a través de esa persona, pero David está dispuesto a ir a matar a los contrarios. O sea, David, hermanas, él sí mataba a sus enemigos, o sea, no es que, ay, David se la perdona a los amigos, no, David no se la perdona a los amigos, se los mata. De hecho, la Biblia enseña, más adelante vamos a ver, que David se va a regiones, hermanas, y les robaba sus cosas, les quitaba las cosas para sobrevivir, y él mataba a todos los mataba, los exterminaba. ¿Saben para qué? Para cuidar su pellejo, porque le importaba su vida más que la misma gente. Los mataba para que no supiera, para que no dijera alguien, una mujer que sobrevivió, mataba a todos, ahí, mataba, o sea, a todos los exterminaba, a las familias, a todos los mataba, hacía su desgracia ahí. Y los mataba a todos para que no quedara una mujer por ahí, que quedara ahí una mujer, o que a veces podía quedar tal vez. Y que dijera, vino David y nos mató a todos. Y que dijera Saúl, tú está allá. O donde él estaba. Perdón, no Saúl, sino con los que estaba hospedados, que era con los filisteos. ¿Qué va a pasar después de eso? Para que no se enteraran los filisteos de que él iba para allá, él hacía eso, hermanas, nada más para proteger su pellejo. Proteger a una simple persona, una persona que no es simple porque es un gran hombre de Dios él, pero humanamente hablando, en términos humanos, una sola persona, para protegerse él, exterminaba a los demás. Y luego después tenía otra vez necesidad humana, iba y exterminaba a otros, iba para quitarle sus cosas, para poder subsistir él y los que andan con él. Y les quitaba lo que tenía y todo, pero los exterminaba, mataba a los hombres, a las mujeres, a todos ahí, a los niños, todos los acribillaban a todos. Le llegaba la desgracia, solamente para que ese solo hombre no le pasara nada. Eso humanamente hablando es algo bien injusto, pues. Pero él hacía todo eso, pues. O sea, David, no creo que David, él perdonaba a sus enemigos. Y esos que le dije yo, no eran enemigos. Era gente que él o sea, no era gente que lo estaba atacando, pues, a él, pues. De esa forma no que no eran enemigos, sino que él iba
Él iba a robarles y les los mataba para que no pudiera decir a alguien el que nos mató a mi familia y nos robó y todo fue David, y después se enteraron los filisteos que andaba ahí paseos. Porque él estaba con los filisteos, porque él después se voltea y se va con los filisteos otra vez. Lo digo porque anteriormente también se fue con los filisteos, ¿se acuerdan? En este mismo libro más atrás se fue con los filisteos y después sale de ahí. Es que todos cometemos cosas que no están bien, hermanas. Digo eso porque a veces la gente pone, ¿verdad? Pero no, o sea, los hombres somos hombres. El que no pecó fue Jesucristo. Aleluya. Ese sí no le vemos errores. Usted ve a Jesús y no le ve errores. Pero ve a usted a Abraham, le ve pecados. No sé si se acuerda cuando estuvimos estudiando una parte de Génesis en el local. Estudiamos y miramos ahí como Dios bendecía a Abraham, no sé si se acuerdan. Y los pecados de Abraham también salían a luz. Sí. Moisés también. Moisés falló. Elías también falló, en la Biblia se menciona. Elías falló también. Entonces, es que así es. Somos hombres, ¿verdad? Solamente el Señor no peca. Así es. Pero entonces, digo todo esto, hermanas, no porque quieran, ni ustedes, yo sé que también ustedes no quieren condenar a David. O sea, si no digo todo esto, hermanas, porque nosotros al contrario queremos amar a David como lo tenemos que amar como hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Y para nosotros es un gran hombre de Dios y una gran bendición. De ahí viene Jesucristo y Él es un gran siervo de Dios. Lo que pasa es que como Él, pues obviamente como todos pecamos y no nos quita ser hijos de Dios, Dios nos perdona a todos, ¿verdad? Por su misericordia. Amén. Lo que quiero decir nada más, hermanas, que esto que perdonó a Saúl por ser el ungido de Dios, no fue, hermanas, porque David era un perdonador de enemigos. Él si hubiera sido otra persona aquí y David se lo topa ahí, David lo hace pedazos. Lo mata, no lo perdona. Y sí tuvo misericordia de él, una misericordia real. Fue una misericordia real, fue una misericordia verdadera. Pero fue simplemente porque era el ungido del Señor. Sí, y él dice que es por eso sintió como remordimiento y arrepentimiento y no vio celo. Y por eso le dice a él también que no se lo hizo. Cuando habla con él se lo dice. Por eso nada más. Entonces, hermanas, aquí nos muestra el Señor que tenemos que ser misericordiosos con los enemigos, pero también no tenemos que ser misericordiosos al estilo David, hermanas. En un sentido sí y en un sentido no, ¿verdad? Sí que no queda porque dije las dos cosas, pero sí, ahorita digo porque dije las dos cosas. En un sentido sí al estilo David, de que cuando podamos dañar al enemigo, no dañarlo, en esa forma sí, pero no como al estilo David, de que él solamente tenía misericordia porque él era un hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Incluso si hubiera sido otro judío, hermanas, que también es pueblo de Dios, David no lo perdona. David si va y lo despedaza, lo mata. Podía matar a varios judíos y todo que fueran en su contra, David. Más ya ve, pasa por culpa de David mataron 85 sacerdotes. Y se fueron a la ciudad de sacerdotes y mataron a las mujeres, pobres mujeres, que la llevan ellas. Y a los hombres, y mataron a los niños de pecho, esos niños que ni saben ni hablar, apenas estaban, desgraciados, no habían ni que crecieran. Y a los animales, pobres animales, ¿ellos qué? Dice que a las ovejas y que hay otros animales, no recuerdo cuáles todo menciona la Biblia. Y todo eso pasó por culpa de David. Y él dijo, fue mi culpa, dijo después cuando ya pasó, dijo, fue mi culpa. Pues sí, fue su culpa, pues. Entonces, él no se la perdona porque sea judío o algo, o sea, ¿cómo, hermanas? Claro que David no dijo, mátenos, pero por su pecado provocó que pasara eso, pues como ya lo estudiamos en su momento, que echó mentiras y todo, ¿no? Y engañó al hombre de Dios, le echó mentiras al sacerdote 2 veces. Ya vimos eso. Y se comió lo que no tenía que comerse, comida santa, que Dios no le perdonó, no se le contó el pecado ni a él, ni a los que estaban con él, que también dijo que les dieran comida santa, que no pueden comer nadie, pues solamente los sacerdotes. Y gracias a Dios Jesús no le cuenta el pecado a nadie de eso. Pues, el Señor como es tan bueno, pues. Pero entonces digo todo esto porque uno ve a David que perdona, y así debemos de ser perdonar a los enemigos, pero él solamente los perdonaba, no porque eran judíos, porque aunque fueran pueblo de Dios también les daba mate. Él solo, a que no mató a los demás, ¿verdad? Pero si le tocara a uno, así sí lo hubiera matado. Solamente lo perdonó porque él era el ungido del Señor. Era un hombre muy importante ante Dios, pues. Porque Dios lo ungió como el rey de Israel. Y en que hubiera hasta sacerdotes y todo, él era el único rey que había nomás. Ungido por Dios. Después fue David también ungido. Bueno, David ya había sido ungido en ese momento, desde antes atrás. Pero no cualquiera era ungido, pues. Entonces, por eso, digo todo esto, hermanas, porque uno puede ser misericordioso con sus enemigos, pero al estilo David, pues. Debemos ser a su estilo en la forma de que cuando podamos hacerle mal a los que nos hicieron mal,
perdonarles en esa forma sí, como por eso dije sí, no, y la forma no como Él, que Él solamente al que vea grande en Dios. Imagínense, hermanas, que usted está en una iglesia y está un pastor ahí. Ustedes me hicieron algo mal a mí y el pastor, entre todos se juntaron y me hicieron algo a mí. Yo voy a ir contra ustedes les voy a hacer pagar lo que me hicieron, ¿verdad? Pero al otro no, porque es el pastor, no, porque es el pastor. ¿Miren que estoy haciéndolo bien? Estoy haciéndolo mal. Lo que yo debo hacer, así como digo, es un pastor, un hombre de Dios, digo, usted es pueblo de Dios también y debo de perdonarlos a todos. Él nomás lo perdona al grande, pues, ¿sabes cómo? Está bien que perdonó, pero no viene de esa forma. Entonces, para nuestro contexto sería que nosotros perdonáramos nomás a los pastores, pues. Y ni al pueblo de Dios perdonáramos, o chance a algunos del pueblo de Dios. Pero Jesucristo, hermanas, a nosotros nos enseña diferente. Debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Y si nosotros podemos, hermanas, estar en la situación, si estamos, en la situación de poder vengarnos de nuestros enemigos, no tenemos que perdonarlos porque es familia. Porque es hermana. No, porque es el hermano, no. Sí perdonar a ellos, pero también perdonar a los que son del mundo. Porque imagínense que nosotros nos pongamos en tipos como David, perdonando más a mi familia, voy perdonando más a los hermanos, voy perdonando más a los de mi iglesia, voy a perdonar, pero a los demás, o a todos cristianos, pero a los del mundo no me las van a pagar. Pues andamos en la carne y no andamos bien, ¿verdad? Entonces, David lo que hizo, Dios se lo tomó bien y fue algo bueno que él hizo. Pero viendo así la perfecta misericordia del Señor, la gracia del Señor es a todos, como el Señor a todos nos perdona, ¿verdad? Así es, y la gracia sí es para todos. Entonces, Jesucristo, hermanas, vamos a ver Jesucristo en el capítulo número 5, fíjense lo que Jesús nos dice. Mateo capítulo 5, versículo 40, 43 al 44. Mateo 5, 43, 44. O sea, 43 a 44. Vamos a ver ahí. Mateo, capítulo 5, versículo 43. Voy a leerlo primero y de ahí leo 44. Dice así la palabra de Dios. Hombre Jesús, Señor amado. Dice Jesús, oyeron que fue dicho, que esto se dijo en el antiguo tiempo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios que amar al prójimo, ¿verdad? Eso lo dice la palabra de Dios, hermanas, en el Antiguo Testamento. Lo dice en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero ese versículo no dice lo que después dice Jesús, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la palabra de Dios. Jesús lo dice aquí, dice que fue dicho y dice lo primero, eso se dice en la Biblia, lo dice dice, si no me equivoco, en Levítico 19, versículo 18. Ahí usted lo puede leer o lo puede leer si quiere y va a encontrar. Ahí el Señor hablaba que no tuvieras rencor, dice así, contra los hijos de tu pueblo. O sea, que no tuvieran rencor los judíos, hermanas, entre ellos, que no tuvieran rencor, ¿verdad? Porque pasan cosas, uno se sale mal y uno se enoja, que no tuviera rencor, que lo dejaron, no, eso de rencor, no tener rencor, decía el Señor. Y decía el Señor ahí, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego dice, yo Jehová, que Jehová manda eso. Pero no dice lo que aquí Jesús dice, que fue dicho, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Esa palabra, hermanas, de aborrecerás a tu enemigo, creen algunos hermanas, porque no viene en la Biblia, pues si Jesús lo menciona como si viniera en la Biblia, porque usted si puede leer ese capítulo, es Levítico 19, versículo 18. En su Biblia también a lo mejor hasta la manda para allá porque es de donde vienen esas palabras. Es la única donde viene, pues. Algunos creen, hermanas, que dice, y aborrecerás a tu enemigo, pero no porque Dios mandó eso, sino que los fariseos, hermanas, ellos eran estudiosos de la palabra de Dios. Y dicen que los fariseos a veces inventaban cosas, pues, que no eran ciertas, pues. Entonces dicen ellos que creen que los fariseos inventaron esto de que deberías de aborrecer al enemigo, pues. Pero no que Dios había dicho eso. No que Dios había dicho eso en el Antiguo Testamento. Solamente que aquí Jesús dice eso
y aborrecerás a tu enemigo porque los judíos sabían que eso ya se había dicho por los fariseos, pero lo que decía la Biblia era lo que primero él dijo, pues. Sí, estoy claro, hermana, con ustedes. Sí. Es como cuando Jesús dice mandamientos de hombres, eran mandamientos que se inventaban los fariseos y los escribas, y la gente tenía que obedecerlo porque era pecado si no lo hacías, pero la Biblia no lo decía en el Antiguo Testamento, sino que a Jesús les habla de mandamientos de hombres que se inventaron varios. Había muchos. Una vez hasta les dije una lista de cuántos eran. Eran muchos, no crean que eran 10, 20, eran muchos. Y eran puras cosas que inventaban ellos, y la gente lo seguía como mandamiento de Dios, y no era mandamiento de Dios. Esta parte de aquí, y aborrecerás a tu enemigo, eso fue una interpretación farisea, se cree, porque la Biblia en realidad no lo enseña. Que los fariseos fue una de tantas cosas que se inventaban, pues. Entonces lo que Jesús aquí, cuando está diciendo es aquí, Jesús menciona todo, pues dice porque ellos ya tenían esa enseñanza, ya sea por los fariseos o por como sea, pero tenían esa enseñanza de que sepa dónde la habrán sacado ellos, a través de los fariseos, que es lo más seguro. Si no, quién sabe dónde, pero la Biblia no enseña eso. Pero Jesús toca lo que dice Levítico, dice, y amarás a tu prójimo, dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Y dice Levítico, como a ti mismo, dice así. Y el versículo siguiente, el 44, dice, porque os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persigan. Entonces aquí Jesucristo, hermanas, lo que nos enseña, hermanas, que nosotros debemos, hermanas, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos, así dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que aquí nos está mencionando así, pero uno sabe que así es, porque se dice la Biblia, pues también en el Antiguo. Pero también, hermanas, aparte de eso, porque uno puede amar al prójimo, pero al prójimo que te hace algo mal, ya no amarlo, ¿verdad? Hacer lo que hacen los fariseos y aborrecer al enemigo. Pero eso no es así. Entonces dice Jesús, antes se dijo, ama al prójimo, ¿verdad? Ama a los prójimos. Y pues la enseñanza que ustedes tienen, ¿verdad? Los judíos, ¿no? ¿Quién sabe de dónde salió? Yo estoy usando mis palabras, ¿no? Y te voy a agregar eso para explicar, pues, ¿no? Lo que aquí viene en el versículo 43. Pero ustedes tienen enseñanzas también de aborrecer a los enemigos también, ¿verdad? Pero yo les digo a ustedes otra cosa diferente. Lo que tienen que hacer ustedes es, en vez de nomás amar al prójimo y a los enemigos aborrecerlos, que quizás les agarró esa enseñanza, yo lo estoy explicando con mis palabras, pues, para entender lo que Jesús quiso dar a entender. Lo que tienen que hacer ustedes más bien es amar a sus enemigos, no aborrecer a sus enemigos, porque eso Dios no lo dijo en el Antiguo Testamento. Eso le digo, entonces es una enseñanza pues que sacaron ellos, pues. Entonces la cosa, hermanas, que Jesús habla de que el que te haga mal, ores por él, que el que te maldice, lo bendigas, que el que te persigue porque te quiere matar, te quiere hacer algo, tú tienes que responderle con bendición, pues, ¿verdad? Y amar a los enemigos. Entonces Jesucristo nos enseña una misericordia más grande de la misericordia de David. David era misericordioso nomás con los que estaban con él, y te puedes decir bendito de Dios y esto y lo otro, ¿verdad? Y estaba bien y era por parte de Dios. Pero si tú eras enemigo, David te mataba. Y David mató bien mucha gente. De hecho, si no me acuerdo mal, a David Dios no le permitió a David que él hiciera el templo, y quiera hacer el templo de Dios. Y Dios no se lo permitió. Dijo, porque tú has derramado mucha sangre. Dice que lo haga tu hijo, Salomón. Y no se lo permitió porque ella hizo mucha matazón, pues. O sea, pues, imagínense, hermanas, tanta cosa que hizo. O sea, cosas bien a veces conforme a Dios, pero hizo mucha matazón, pues. Y si sus enemigos no los perdonaba. Entonces, él hizo misericordia a su enemigo solamente porque era el ungido de Jehová. Si no hubiera sido el ungido de Jehová, si no hubiera sido el ungido de Jehová, lo hubiera acabado. Entonces, se hizo misericordia y fue bien y agradable ante Dios y fue conforme a Dios y Dios lo movió a hacer eso. Fue misericordia. Pero Jesús nos enseña una misericordia más grande que la de David. Jesús enseña una misericordia más grande, que debes amar a tus enemigos, a quien sea. No porque tú eres el presidente te voy a amar a ti, enemigo, y que es una persona humilde, en ese sí me lo voy a ir contra y lo voy a destruir. O no porque tú eres una hermana o un hermano, a ti te voy a destruir porque me hiciste algo y me la vas a pagar. Y me voy a quedar conforme hasta que satisfaga mi venganza. Y al pastor, como es el pastor, es el hombre grande de Dios, ese hermano se lo perdono porque es un hombre santo de Dios, ¿verdad? También es santo el hermano y el hermano también es santo igual que él. Entonces Jesús nos enseña a amar a todos, pues. O sea, una misericordia más grande que la de David.
Es que el Señor es otro nivel, hermanas. Así uno ve hombres de Dios así. Ajá, uno ve hombres de Dios en el Antiguo Testamento y uno ve qué hombres, ¿verdad? Y los pone uno con Jesús. Y uno ve qué hombres. Y cuando ve, no, pues no, qué hombres. Y ya se ven así más chiquitos, se van haciendo. No que sean poca cosa, son gran cosa. Y uno nunca va a llegar a ser como ellos en cierto sentido, pues, ¿verdad? Porque nosotros también somos muy especiales. Porque nosotros somos hijos de Dios, ellos no son hijos de Dios. No somos esposa del Cordero, ni David es hijo de Dios, ni hijo del Cordero. Ni es hijo de Dios, ni esposa del Cordero. Es un gran hombre de Dios, que no vamos a llegar en ese sentido, que es un gran hombre de Dios. Pero usted también es una grande que ve en el sentido de que usted es hija de Dios. Y él no. Y esposa del Cordero y él no. Por eso dice Jesús, no sé si se acuerdan, hermanas, Jesús dijo quién era el profeta más grande de todo el mundo. Ya ve que estuvo Moisés. ¿Quién le llega a Moisés, hermanas? El primer profeta de Dios, ¿sabe quién dice la Biblia que es? El primer profeta de Dios, no me acuerdo bien si hasta Abraham le llega a decir profeta, pero Moisés fue un gran profeta. Moisés fue un gran profeta. Moisés fue el primer profeta, si no me equivoco. Sí, Moisés creo. Es que me quiero acordar como que algún día se le dijo a Abraham, pero no me equivoco, creo. Pero Moisés fue un gran profeta. Moisés. Pero aunque Moisés fue un gran profeta, hermanas, Isaías, Jeremías y todos, de los más grandes profetas para los judíos, hermanas, del tiempo antiguo, y a lo mejor todavía en la actualidad, digo, ¿de quiénes son de los más grandes profetas que hay para ellos en toda la historia que han existido? Uno de ellos es Elías, el profeta Elías, el que se fue en un torbellino al cielo. Amén. Pero, hermanas, aunque ellos son grandísimos profetas, hay uno más grande que todos los profetas. Y el profeta que es más grande que todos ellos, hermanas, es Juan el Bautista, ¿verdad? Dice Jesucristo. Hasta que Juan el Bautista dice Jesús que es el que no hay profeta más grande que ese. Que es más grande que dice Jesús que Juan el Bautista es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero resulta que también la Biblia dice que Juan el Bautista es más chico que nosotros, que los creyentes. Imagínense. Ni Juan el Bautista. Entonces, David es de los de antes. Entonces, pues, por eso dije de que el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos, hermanos, una posición bien grande también nosotros. Amén. Todos. Pero uno no puede decir, hermanas, a la misericordia como tipo David, que solamente perdonar a los grandotes, ¿verdad? Porque ellos tienen una bendición bien grande y a los demás, ¿verdad? Sí estuvo bien lo que hizo, pero Jesucristo nos enseña un camino mejor todavía. Que el de David tuvo bien, pero otro más excelente todavía. Nos enseña misericordia con todo mundo. Un hermanito humilde, que a lo mejor nadie le hace caso en la iglesia, el pueblo ni le voltea a ver, ni la saludan, hasta el mismo pueblo se porta carnalmente y la desprecia a la hermana, al hermano. Y te hace un mal, hermano, un día falla, porque todos fallamos y te ofende. Perdónala de todo corazón y llámala. El hermano más grande, que es más usado por Dios, el gran hombre de Dios que sea, la gran hermana, la gran mujer de Dios que ora por los enfermos, Dios sana, profetiza, lo que sea, que ofende, perdónala. A todos te ofenden los del mundo que no conocen del Señor, que nunca lo van a conocer, y unos sí, unos no, lo conozcan o no en un futuro, perdónales con el amor del Señor. Ora por ellos, que Dios les bendiga. Que te dicen, que te expresan maldiciones a ti, que el Señor los bendiga. Que están mal contigo, ora por ellos. Que te persiguen porque te quieren hacer algo físicamente, te quieren dañar en tu cuerpo, portarse con misericordia con ellos. Esa es la verdadera misericordia de Jesucristo, hermana, lo que el Señor nos muestra. Entonces, el Señor Jesús, hermanas, por eso el Señor vino por eso a cambiar todas las cosas. El Señor Jesús. Es que el Señor es otro nivel, el Señor Jesús es otro nivel. Y sus enseñanzas, por eso se sabe de sus enseñanzas que vinieron humanamente, se dice así, como nos gusta la palabra humana, pues que a revolucionar las cosas, por así decirlo. Porque vino a traer todo ya distinto, pues. Entonces el Señor es más tremendo como en la Biblia dice, ¿verdad? Dice el Señor, dice la palabra del Antiguo Testamento que habla de cuando una persona tiene intimidad con una persona, comete adulterio cuando no es su esposa, ¿verdad? Y que ya está casada la persona. Amén. Cuando
los dos están solteros y tienen intimidad, pues es fornicación, pero enseña la palabra de Dios que es pecado, pues, ¿verdad? El adulterio, pues. O la fornicación también es pecado, ¿no? Pero Jesús viene a cambiar. Jesús dice, solamente si ves una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteras con ella en su corazón. Entonces Jesucristo viene diferente, porque los antiguos pueden decir, yo no estoy pecando, mira, estoy deseando a esa mujer sexualmente, pero como no me meto con ella, no estoy adulterando. Y mujeres, me quisiera meter con ese hombre sexualmente, pero como no me estoy metiendo, nomás lo estoy pensando y lo estoy sintiendo, pues no he pecado. Pero Jesús ahora viene y cambia las cosas. Tan solo si lo sientes, si lo piensas, si lo estás deseando, ya adulteraste en tu corazón. Entonces Jesús viene y cambia las cosas. David, te perdono y de todo corazón, y fue de parte de Dios, yo no volví a hacer eso. Sí, fue algo puro, misericordia con los enemigos, pero nomás porque eres el gran hombre de Dios. Si no, te hubiera hecho pedazos ahorita, ¿no? Te hubiera hecho pedazos, hubiera sido otro el sentir. Pero Jesús no, Jesús viene, no, perdona, ama a tus enemigos, ámalos a todos. Y ustedes dicen, ustedes escucharon antes que fue dicho, porque los fariseos inventaron que no viene en la Biblia, de que aborrece a tus enemigos. Yo les digo, ámenlos. Y ustedes saben que fue dicho, pero ya en la palabra de Dios, que ames a tu prójimo, sí, a tu prójimo, y a los enemigos aborrecer, ustedes dicen, pero no. ¿Ves en la palabra con un cuento que se inventaron? No, lo que hay que hacer es amar a todos, ¿verdad? Jesús ya viene a cambiar las cosas y amar a todos, ¿verdad? O sea, lo que tiene que hacer es amar a todos. Amar a su prójimo, y al prójimo que te hace bien, al prójimo que te hace mal, a todos amarlos, ¿verdad? No importa el nivel que tenga espiritual, el nivel económico, el nivel social, el nivel educativo, lo que tenga, académico, lo que sea. A todos tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque a veces la gente pues nomás, este sí porque es que está bien refinada, esa persona la va a perdonar, ¿verdad? No, perdona a todos, ¿verdad? Y a la persona que ve en la calle, ese que me hizo, que me dijo, no. O sea, vale igual pues la persona. Y tenemos que perdonar a todos. Esa es la misericordia, ese es el tema con el cual ya termino. El tema que el Señor quiere que quede en nuestro corazón, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a que así sea y obrar conforme a eso. Que el Señor quiere que quede en nuestro corazón eso, la misericordia de hacia los enemigos. No al estilo de David. Sí al estilo de David, la forma de cuando tengamos el poder de dañarlos, no dañarlos. Pero no al 100% estilo de David, porque nomás vamos a perdonar a los grandotes, que sean del Señor. Sino al estilo Jesucristo. Pero ámalos a los enemigos. ¿A quién, Señor? A los enemigos, a los que sean. ¿Pero a cuál, Señor? A los enemigos. A este grandote chiquito, nomás mira al sacerdote de la iglesia, ¿verdad? No de la iglesia católica, sino al sacerdote del templo, ¿verdad? De Israel. No, a todos parejitos, ¿verdad? A todos. Entonces que el Señor nos ayude, hermanas, a hacer eso. Amén. Porque pues no podemos humanamente, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a amarlos a todos, perdonarlos a todos. Y que Dios nos ayude, hermanas. También David, ya voy a terminar. David estaba equivocado un poco tal vez, porque él decía, así lo interpreta la Reina Valera, la Biblia lo pone un poco distinto. Pero la Reina Valera se lee como que David decía, mira, si es justo que Dios te castigue, que te castigue, diciéndole así, ¿verdad? Y es eso de David, como que David pensaba. Pero nosotros, como ya pueblo de Dios, hermanas, no podemos desear eso. Amén. Señor, mira, pues dale su merecido si se lo merece a esta persona. Jesús ya nos manda a no desear el mal a nadie y perdonarlos a todos. Va cuando dice la palabra que cuando a Jesús le decían groserías, que lo maldecían, perdón, que él no respondía, pues, ¿verdad? Amén. Entonces, y nosotros hermanas, la Biblia enseña como Jesús cuando le van a hacer cosas, él decía, perdónalos. Cuando Esteban lo mataron a pedradas, dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y lo mataron a pedradas y se murió y él, perdónalos, Señor. Todos tenemos que ser así. Amén. No aventarnos, hermanas, si los están apedreando, obviamente, pues irnos, ¿verdad? Si alguien nos está haciendo mal, alejarnos. Nomás nosotros nos sentimos mal con ellos. Y no desea que Dios les castigue. Si Dios les castiga, ya es cuento del Señor. No cuento de Dios, sino que ya es voluntad de Dios. Es decir, Dios y Él. Pero uno de desearlo que Dios lo castigue, no, eso ya sea de parte. Es uno pedirle a Dios que lo perdone y que no lo castigue, nada. Ya si Dios se le pone enfrente y le hace algo, ya es el Señor.
Pero nosotros no desear, Señor, como David, no, pues sí, pues, y que Dios haga lo que quiere, y si te toca, pues que te toque porque te lo mereces. Parece que así la Reina Valera como que lo va a entender. Si es que es así que lo expresaba David, que quién sabe, parecía así que la Reina Valera, porque otras Biblias, otras versiones deben entender distinto. Si es que es así, nosotros no tenemos que hacer así, porque es que nosotros estamos hermanas, nosotros estamos en una posición bien avanzada en el Nuevo Testamento. Estamos en otra cosa. Estamos bien avanzados, no estamos en otra cosa. Entonces, nosotros en nuestra posición más avanzada en el Señor, que es otra cosa, que es lo máximo, en la iglesia de Jesucristo, nosotros es de, como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos. Y a otro matándolo en pedradas, perdónalos, Señor. Ya si el Señor quiere y les hace algo, ya es cosa de Dios, pero usted en su corazón, para que Dios no le diga, y bien que te sientes consolado, de que yo les diera su merecido, ¿verdad? ¿Cómo tienes eso en tu corazón? Eso es una maldad y al último nos estorbe, pues, ¿verdad? Para nuestra ira con el Señor. Mejor así, y ya el Señor sabrá lo que Él hace. Pero uno no desea que se los hagan, sino más bien bendición, orar por ellos. Ya Dios hace algo, ya es de Él, pero uno hasta pedirle que ni se los haga, que los perdone, como la Biblia enseña que lo hacían los hombres de Dios. Y mismo Jesús cuando le estaban haciendo cosas, pegándole y burlando y que hacían cosas, pues a Él digo. Entonces, vamos a orar, hermanas, y que Dios nos ayude, porque pues la verdad, nosotros humanamente así nos enojamos, hermano. Sí nos enojamos porque se pica uno, ¿verdad? Se enchila uno. Sí, se enoja uno, hermanas, pues es que sí es cierto. Se enoja uno y porque te están dando y dando y dando. Y hay gente que sí se pasa de la línea y ¿verdad? Y sí se siente uno como que, ¿verdad? Como que, Señor. Y a veces uno siente que puede caer en una provocación de, pues, defenderse, pues, con las manos, hacer algo, ¿verdad? O sea, pelearse con la persona, defenderse porque nomás se está pasando con uno. Sí le pasa a uno, o sea, siendo franco, sí le pasa a uno a veces. No todo el tiempo, pero sí le pasa a uno y a veces puede ser que todo el tiempo también le pase a personas, ¿verdad? También porque pues todos tenemos cada quien nuestra debilidad, ¿verdad? Pero eso no le agrada al Señor. Amén. Nos hay que pedirle a Dios, hermanas, y también mucha gente nos ha dañado, cristiana, no cristiana, familia, no familia. Y esos que los daños que tenemos en el alma y el corazón también nos afectan a nuestra vida espiritual. Que nos ayude si tenemos un rencor, a lo mejor ni nos damos cuenta y lo tenemos. Que Dios nos limpie si es que lo tengo yo, si es que lo tienen ustedes. Porque nosotros estamos nosotros estamos en otro nivel, hermanas. Amén. En otro nivel, la iglesia está en otro nivel. Si está en el Antiguo Testamento, ellos sí, me hizo algo, pero aún no estamos en otra cosa. Y aún ahí también pecaban, también porque tenían que tener misericordia. Y nosotros, y más que nosotros estamos en otro nivel más avanzado en el Señor. Pues, que es lo máximo en la iglesia, pues. No se compara la iglesia con los del Antiguo Testamento. Aunque estamos viendo el Antiguo Testamento, no nos convierten del Antiguo Testamento. Agarramos lo que nos aplica a nosotros, estamos en otra cosa. Imagínense, estuviéramos en el Antiguo Testamento, estuviéramos como David, como los hombres de Dios del Antiguo Testamento, y ya que nos hace, agarramos cuchillos y lo agarramos a cuchillazos en el nombre del Señor, y hasta nos mataban, y usted asesina a una persona y todo. Eso no está bien. Eso hacían los del Antiguo Testamento, y mataban así, y hasta Dios nos ayudaba a que los mataran así. Pero nosotros estamos en otra cosa, vemos esas enseñanzas de ellos, pero solo lo que se aplica a nosotros, lo poco o lo mucho, lo que se aplique, lo tomamos, pero esas cosas no. Porque nosotros estamos en otro nivel, en otra cosa. Gloria a Dios. Nosotros somos algo especial, somos la iglesia santa del Cordero, es un pueblo santo de Dios, nosotros somos algo más grande, pues, como les dije, expliqué todo, pues. Entonces nosotros agarrar, pues por eso Jesucristo de repente no ve, misericordia, y Jesús sale y sobrepasa a Jesús todo, Jesús. Es que es diferente, pues. Es diferente lo que estamos, misericordia a nuestros enemigos. Vamos a orar, hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a orar.